El coronavirus está haciendo estragos en la economía mundial. La economía global y muy golpeada por la pandemia del COVID-19. La peor recesión mundial en casi un siglo. La deuda de los países ha crecido exponencialmente durante la pandemia. Millones de personas han perdido sus empleos. Lo que dijo el FMI es esto: la economía global va a caer casi un 5%. Lo que todos se preguntan es cómo será la vida post-pandemia. Se acerca a su fin el año de la pandemia del coronavirus. Como cierre de este ciclo de claves internacionales, vamos a señalar las tendencias de la economía, la situación política y de la lucha de clases que nos deja este 2020 y cómo pueden desarrollarse esas tendencias en los tiempos que se vienen. Con la depresión que generó la pandemia de COVID-19, se produjo un enorme aumento del gasto público de los principales gobiernos capitalistas para suavizar su impacto, sobre todo en las empresas y en menor medida sobre la población trabajadora. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 4,4% de la economía mundial para este año, mientras que en 2009, según el mismo organismo, cayó un 0,1%. Las estimaciones del FMI son que el estímulo fiscal y monetario en las economías avanzadas ha sido equivalente al 20% de su Producto Bruto Interno. En los países de ingresos medios fue del 6 al 7%. Pero en los países atrasados y dependientes, la reacción ha sido mucho más modesta. Juntos inyectaron un gasto equivalente al 2% de su PBI, quedando mucho más vulnerables a una recesión prolongada, lo que podría arrojar a millones de personas a la pobreza. El propio FMI ha otorgado $100.000 millones en préstamos de emergencia y el Banco Mundial ha reservado $160.000 millones. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, en los mercados de los países centrales, la deuda superó más de 4 veces el PBI mundial. Esto en el tercer trimestre del 2020. Este fabuloso aumento de las deudas públicas y privadas no tuvo como destino la inversión, sino la especulación. La compra de acciones llevó a que las bolsas de valores sean el único terreno en el que se superaron los valores previos a la pandemia. Los gobiernos y bancos centrales tienen la difícil tarea de contener el gasto y evitar que estas burbujas estallen. ¿En qué situación queda la economía mundial? Invitamos a Michael Roberts, reconocido economista marxista, autor de varios libros como Marx 200 y La Larga Depresión. But in order to get through this pandemic, huge amounts of money printing has taken place by central banks and governments. Central banks and banks have handed out, with government guarantees, huge amounts of loans, at least in the advanced capitalist countries. Trillions of dollars have been handed out, either to just give a few paychecks to people to keep them going, but mainly to try and support small businesses, and in particular large businesses, from going completely bust. Now, one of the theses I put forward in my view is that if that debt can only be financed and maintained if companies make sufficient profits. There's continual contradiction between for individual capitalists trying to increase their profits, but at the same time it leads actually to a general fall in the profitability of capital over time. This is a theory that Marx presented to explain crisis under capitalism. There's a tendency for the profitability to capital to fall over time, and despite the efforts of capitalists, individual capitalists, to boost their own profits, the capitalist system doesn't sustain that profitability. Now, profitability on a global scale, in countries like Argentina, Brazil and elsewhere, is at an all-time post-war low. So you've got very big debts and low profitability. That is a recipe, possibly next year, of a serious credit crunch. We already know that there's something like 20 to 25% of companies on average now who are not earning enough profit to even cover the interest on the cost that they have to pay on their existing debt. We call these zombie companies. They're not dead, they've not gone bust, but they're not living, they're not growing. They're the undead. And this is the situation in the whole sector of the corporate sector. So we're going to enter a period, it seems to me, both of low growth
poor recovery from the slump that we've got, even if vaccines work, and the possibility of some sort of credit crunch and financial crisis as we go through 2021. La paralización de la economía es algo sin precedentes. Businesses have shut. Millions of workers have lost their jobs and had their wages cut. La deuda global aumentó un nuevo récord. La desaceleración económica puede provocar un aumento de la desigualdad. La crisis está golpeando a los pobres y a los jóvenes. La extrema pobreza sigue aumentando. La ola de desempleo se está afectando principalmente a los sectores sociales más vulnerables. Frente a esta situación económica sombría, ¿cuáles son las perspectivas, sobre todo para la clase trabajadora? Lots of companies will go to the wall. The banks have got quite a lot of money because the central bank's been printing money, so that we won't have a banking crash like we had in 2008-9, but we could have a corporate credit crunch where a lot of companies go to the wall. Maybe that will be allowed to happen. If it was allowed to happen, it would be disastrous for millions of people, for their jobs and incomes and so on. But from the point of view of capitalism, that is quite a good way of getting out of a crisis. Just put people make them unemployed, close down all the rotten companies, just leave the big, efficient, profitable companies left, and they can then move into the space left by the weaker companies and replace them, and you get a new boom in capitalism. That's one possibility. I think that's probably unlikely, even if there is a collapse in a load of smaller companies. I think it seems that governments and central banks don't want that sort of solution, which was often suggested in the 1930s as a solution and operates. And what they want is to try and keep these companies going, keep the zombie companies more or less going, not let them collapse, and hope that the world economy will pick up again, and eventually capitalism will survive this crisis. Then what we'll see is very slow growth. Unemployment, which has risen during the slump this year, will not go down very quickly, if at all. Wages will remain very weak. There won't be much growth in wages. People will be struggling. The governments will try to get some of this money back that they've spent through higher taxation or making further cuts in public spending, the sort of thing we've seen over the last 10 years, really. Capitalism is in the position where it's got such low profitability and high debts, it can't get out of this crisis. The only way it could get out was such a severe slump that it would completely alter the ratio of good companies and bad companies. And that situation doesn't seem yet to arise. Uno de los hechos muy relevantes de este año que termina es el cambio de signo del gobierno estadounidense. ¿Qué se puede esperar de la presidencia del demócrata Joe Biden? Los cambios y continuidades con la era Trump frente a los imperialismos europeos, pero también frente a Latinoamérica. De eso hablamos con Claudia Sinati, columnista de Política Internacional de La Izquierda Diario. Sí, hay una gran expectativa, sobre todo de los aliados tradicionales de Estados Unidos, en que con la llegada de Biden a la Casa Blanca se revierta, digamos, en gran parte lo que fueron los últimos 4 años de la política de Trump, que como sabemos fue una política guiada por el eslogan de America First. Se enmarcaba, digamos, esa política hostil hacia Alemania, hacia las potencias europeas, diciéndole que tenían que aportar más plata al presupuesto de la OTAN, que Estados Unidos no iba a ser policía de todos esos países, garantizándole la seguridad, etcétera, etcétera. Eso tiene un aspecto de que efectivamente es otra la orientación, pero también tiene un aspecto de expectativas que hay que ver hasta dónde tienen base material, ¿no? El mundo ese no existe más. Puede ser que no se escuche tanto el America First, pero eso no quiere decir que estén dadas las condiciones para volver a una suerte de globalización más armónica. O sea, hay algunos nudos de la política exterior que ya se han anticipado. Otros son hipótesis. The coming change in U.S. presidents could also entail significant changes in U.S. foreign policy. America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Los líderes europeos han celebrado la victoria de Joe Biden. Aseguró que Estados Unidos regresará al acuerdo nuclear con Irán. Sobre China, Biden ha asegurado no va a eliminar los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Qué planes tiene para América Latina el nuevo mandatario? En Cuba, eso podría significar un cambio en las relaciones entre Washington y La Habana.
uno es el acuerdo con Irán. Por ejemplo, la declaración de Biden es volver al acuerdo nuclear, pero no levantar esas sanciones, ¿no? Utilizarlas para obtener mayores concesiones e incluso sumar al acuerdo a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos. Con China pasa algo similar. Biden aclara que él no está por levantar las tarifas que impuso Trump sobre varios bienes, digamos, que China exporta. Es decir, que es una presidencia que, aunque cambie la orientación, se va a basar en algunos puntos en los que la política agresiva de Trump ya avanzó. Que hay un cambio también de quienes se alinean con la política norteamericana, y algunos actores son muy importantes, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Ya vimos el Papa Francisco se ha alineado, digamos, hay una comunidad de intereses, ¿no? con esa política más multilateral, más despolarizadora. Cambian los sistemas de alianzas. En América Latina, por ejemplo, Bolsonaro, o el propio Boris Johnson en el Reino Unido, ¿no? Con el Brexit. Bueno, todo ese sector, digamos, que tenía a su favor a la principal potencia imperialista, bueno, ahora no lo tiene. Evidentemente va a ser un cambio. Sobre Cuba, lo que se espera es que Biden retome de alguna manera la política de Obama. Era una política donde, a cambio de ir aflojando restricciones, pero manteniendo el bloqueo, se esperaba también una colaboración del régimen cubano en encarar algunos puntos que en particular a Estados Unidos le interesaba resolver, como por ejemplo el acuerdo de paz en Colombia, y también utilizar esa relación para ir manteniendo, digamos, un control sobre la propia Venezuela, ¿no? Y es probable que Biden retome parte de esa política, quizás con menos énfasis, digamos. En gran medida, Biden no tiene muchas diferencias con lo que fue la política de Trump. Ambos apoyan a Guaidó, y el intento de golpe. La base material ha cambiado, ¿no? Y esa emergencia de China como competidor estratégico de Estados Unidos permea toda la política exterior norteamericana. La Unión Europea tampoco es la misma. Si ustedes ven las declaraciones, por ejemplo, de Macron, él insiste, digamos, en que Europa, de todas maneras, tiene que avanzar en su autonomía, en su soberanía, que implica, por ejemplo, avanzar en unas fuerzas armadas comunes de todo el bloque, ¿no? O sea, esas tendencias, digamos, al surgimiento de nacionalismos o de mayores rivalidades entre potencias, no desaparece con Trump. We're going to have the first woman lead the intelligence community, the first Latino, an immigrant, to lead the Department of Homeland Security, and a groundbreaking diplomat at the United Nations. Anthony Blinken como secretario de Estado, recordado por apoyar la invasión de Irak. El exsecretario de Estado John Kerry será encargado del cambio climático. De un equipo de veteranos que formaron parte del gobierno de Barack Obama. Ha suscitado algunas críticas incluso dentro del Partido Demócrata, sobre todo dentro del ala más liberal. Hacia la política doméstica, lo más importante fue la constitución del gabinete económico, ¿no? Se puede esperar, por ejemplo, una política de estímulo fiscal para sostener la recuperación económica post-recesión del COVID, y un endeudamiento, digamos, es todo un mensaje, ¿no? Que le da Biden a la clase dominante, a las corporaciones, etcétera, el nombramiento de su gabinete económico, ¿no? Ni la pandemia ni la crisis económica golpea de la misma manera a los países imperialistas y a los países dependientes, atrasados, los mal llamados emergentes. The pandemic slump, which is what we're in now, has severely hit what bourgeois economists like to call the emerging economies, although they never seem to emerge. Up to 4 billion people live in
economies and countries which are basically have a fairly low level of income compared to no more than 20 top economies in the world which have a much higher level of income per capita. And so the 4 billion are really suffering way more than those people living in those top capitalist economies. Take China out of the ratio, poverty rates have stayed very, very bad for the last 15, 20 years, according to the UN itself, not according to me. Now, those poverty rates are going to get worse now. Lenin wrote a book just about 100 years ago called Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Pointed out that what seems to be happening is a concentration of all the capital and wealth and technological power in just a few countries in the Northern Hemisphere. Now, a lot of people have said since then, well, that's out of date, it's not relevant anymore. There is still a high difference between the imperialist countries and the rest of the world. And these imperialist countries have the big multinationals and the big banks, and they've been lending all the money to countries like Brazil, Argentina, South Africa. These debts are huge. What is the answer to this? Well, the answer, one very simple answer is cancel this debt. The IMF and the World Bank and the G20 met only 2 weeks ago to discuss this question. What did they decide? They decided, well, no, we're not going to cancel the debt. All we're going to do is we're going to you don't have to pay the interest on the debt if you're very, very poor for another year. Este año la clase trabajadora mostró su carácter esencial, pero también sus condiciones precarias de trabajo. Fue el sector más expuesto al virus y con menos recursos para afrontarlo. ¿Cómo queda configurada y con qué fuerzas cuenta la clase trabajadora para encarar lo que se viene? And the working class is the majority class in the world now. I think that's an important thing to mention to everybody. The majority of people live in towns and cities. The majority of people sell their labour and go to work for an employer in those towns and cities, in offices, in factories, in mines and so on. To go back to the view that Marx and Engels had back 170 years ago that the working class would become the agents for change, it's now true that the working class has never been larger in the world. Capitalism has created a working class of 3 billion workers, which is a really powerful force. Now, the majority of those workers aren't in Europe or in North America anymore, or in the imperialist countries. They are in countries like Central and South America, in Africa, in Asia. These are the countries where the working class is increasingly growing and becoming a force. Aumenta la tensión en India debido a las protestas de los agricultores. They are protesting agricultural reforms that they say will leave them at the mercy of big corporations. Hemos venido aquí para que el gobierno revoque las 3 leyes. Their trucks and tractors are blocking major highways near India's capital. Until the time the government reverses these new agricultural laws, none of us will go back. Una clase trabajadora más extendida que nunca, una poderosa fuerza para cambiar las sombrías perspectivas actuales. And what we've seen fairly recently, even during this pandemic, is signs of struggle by that class. Only in the last 2 weeks, there's been a mass strike in India of 150 to 250,000 people. Most of those are rural workers or farmers, but our urban workers participated as well. And they're trying to block the attempt of the government to take away their agricultural rights, to privatise their farming communities, and a whole series of other measures and conditions of rural workers in India, some of the poorest people in India. It's a massive organised strike government. And we've seen other movements elsewhere in the world where governments have come under threat to even being overthrown. This is in the depth of a slump. If there's any revival in the economies next year, I think we will see more struggle on the part of the class. So the first thing I would say is that don't give up. The working class is still a force for change. La clase trabajadora india
viene de protagonizar una gigantesca huelga, como cuenta Roberts. América Latina, por su parte, tuvo un año de profundos procesos de lucha. ¿Cuáles son sus perspectivas en el marco de las tendencias que se venían desarrollando? Había, para decirlo esquemáticamente, dos tendencias. Una que venía de las luchas de abajo, como en Chile, como en Colombia, como en Ecuador, y otra que venía de la reacción desde arriba, como Bolsonaro o el propio golpe en Bolivia, ¿no? Entonces, digamos, la pandemia fue como una especie de pausa, de paréntesis, ese respiro de sacar a la gente de la calle es lo que estamos viendo que se terminó. Arrancamos en una situación mucho más comprometida desde el punto de vista de la crisis económica, de la crisis social, de lo que significó ser el epicentro de la pandemia del coronavirus, donde todas las condiciones que habían llevado a esos procesos de 2019 se han profundizado. Hay países donde parece que esa famosa frase de Lenin de que los de arriba no pueden y los de abajo no quieren, se va manifestando de una manera bastante clara, ¿no? Ante eso hay intentos efectivamente de desvío, siendo las menores concesiones posibles. Podríamos decir que en países como por ejemplo Chile, Perú y en cierto sentido Colombia, pero sobre todo Chile y Perú, donde el neoliberalismo, digamos, está consagrado en la Constitución, tienen una base material común, que son estas condiciones de contradicciones que vienen de antes, por la pandemia, de crisis política y de la emergencia de una generación que ve que que el capitalismo no tiene mucho para ofrecerle, no necesariamente lleve a triunfos revolucionarios, pero puede abrir procesos mucho más agudos de la lucha de clases, y sobre eso es donde nosotros como revolucionarios apostamos a intervenir. La economía mundial sufrió este año una dura recesión que deja una mayor desocupación, estados y empresas mucho más endeudados y la posibilidad de quiebras y crisis que condicionan la recuperación que venga luego de la pandemia. Se agudizará la competencia entre las empresas y las contradicciones entre los estados, mientras asume un nuevo gobierno en Estados Unidos que dará nuevos contornos a las disputas con China y las potencias europeas, así como las distintas zonas calientes en el globo. En este marco, es probable que se retome el ciclo de luchas y revueltas que vivimos los años previos a la pandemia. La clase trabajadora cuenta con el mayor potencial de toda su historia. Tiene la posibilidad de superar a sus direcciones sindicales y políticas conciliadoras y ofrecer otra perspectiva que la de los capitalistas. En este ciclo de claves internacionales fuimos dando cuenta de distintos aspectos de la realidad política y social, internacional y de distintos países, buscando aportar un punto de vista internacionalista y una política y un programa alternativos a los de las clases dominantes, no para reformar el capitalismo, sino para cambiar la historia y terminar con la explotación y la opresión. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.